Es miércoles y los miércoles nos habla de temas vinculados al derecho nuestro abogado de cabecera, el doctor Porfirio Ramírez Mendoza, a quien recibo con mucho gusto y hoy con un tema importante. Es un tema, estimado Porfirio, del que nos pregunta mucho la gente. De repente se nos quedó en la cabeza el concepto de septiembre, mes del testamento. Te saludo y empecemos, digamos, por la parte fundamental. ¿Por qué tener un testamento? Juan Carlos, muy buenos días. Híjole, es un acto jurídico, yo creo que actualmente bien trascendente, siempre, pero actualmente por todas las cuestiones que hemos vivido de salud. El testamento es el acto jurídico donde una persona en vida dispone de sus bienes, inclusive obligaciones para después de su muerte. Es un acto personalísimo, Juan Carlos, es muy importante. O sea, no puedes mandar a un apoderado o a un tutor en caso de que alguien tenga alguna discapacidad o algún estado de interdicción. Es personalísimo. Es revocable, es importante porque la gente luego nos pregunta qué pasa con el testamento que yo ya tengo. Bueno, al momento que tú otorgas un nuevo testamento, se revoca el anterior. Y eso es también bien trascendente. Es decir, las personas que nos están viendo ahorita, aquellos que dejan un testamento no tienen que hacer otro acto más que otorgar un nuevo testamento y por ende se revoca el último que hayan dejado. Es un mes importante, Juan Carlos. Esto es una campaña a nivel nacional y que cada estado va asumiendo pues, las responsabilidades, sobre todo los notarios, para poder apoyar a la gente. Estaba yo viendo el periódico oficial del Estado de Puebla, donde la Consejería Jurídica emite un acuerdo y establece efectivamente que es un mes el que va a regir esta promoción, por llamarlo así. Habla de un costo de 1,800 pesos, Juan Carlos. 1,800 pesos por testamento. Lo que sí el acuerdo, y es lo que yo estaba leyendo y viendo, no precisa, más que habla de que 1,800 pesos el testamento público abierto. Es importante. El público abierto es el que conocemos, donde tú llegas con el notario, llegas con tus testigos y tú estableces, quiero dejar de herederos a tales personas, no tengo estos bienes, y quiero dárselos a mis hijos. Ese es el público abierto. El periódico oficial establece que 1,800 pesos solamente en el mes de diciembre. De septiembre. De septiembre, perdón. No establece, Juan Carlos, así lo vi, una limitante más, ¿eh? O sea, no establece que tengas un bien de hasta 800,000 pesos o demás. Bueno, es lo que viene el periódico oficial. Eso es muy importante. Es que yo ayer justamente le preguntaba a Porfirio Ramírez, cuando nos poníamos de acuerdo acerca del tema de la charla de este día, le decía, a ver, si yo llego a dictar mi testamento con un notario y lo único que tengo es una casita de interés social que vale 500, 600,000 pesos, me va a costar lo mismo que si llego y tengo 5 terrenos, 3 casas, 4 automóviles. O sea, es una pregunta, pero dices, el acuerdo del periódico oficial no distingue. No distingue, Juan Carlos. Yo, en base a lo que tú me comentaste el día de ayer, me di la tarea de investigar junto con mi equipo de trabajo. Se hablaron a varias notarías y en verdad alguna fue la que nos comentó solamente que no pase el inmueble de 630,000 pesos. Ah, ok. Pero yo leyendo el acuerdo y de una sana interpretación y no distinguiendo como tú acertadamente lo dices, el acuerdo dice 1,800 pesos, testamento público abierto para todos los notarios del Estado de Puebla. Si el acuerdo no dice más, yo como gobernador pues, tendría que hacer mi testamento independientemente del valor de mis inmuebles. Estimado Porfirio, ¿qué pasa si una persona fallece, tiene bienes a su nombre y no dictó un testamento? Ese es el gran problema porque ya como tal tiene que haber una litis, un juicio, que conocemos todos los juristas como juicio sucesorio intestamentario. Es decir, el testador o el de cuyos, el que muere, pues no dejó su voluntad escrita ante un fedatario público y viene un tema de litigio, viene un tema de problemas. Tu pregunta es muy buena, Juan Carlos, son de los problemas litigiosos más complicados. Aunque la familia esté de acuerdo, vamos a pensar, en esa familia se queda una viuda, se quedan 2 hermanos, y aunque entre los 3 haya una gran relación, aunque entre los 3 estén de acuerdo, tú te quedas con esto, yo con esto, tú con esto otro, ¿tienen que irse a juicio? Hay 2 formas, puede ser ante un juzgado, ante un mismo notario, pero bueno, en el ejemplo que tú pones, es lo más loable, ¿no? Que estuvieran todos de acuerdo, pero siempre hay discordia. En verdad, Juan Carlos, digo, sí, me imagino. Mira, 22 años que tengo postulando, me he topado a lo mejor 1, 2, 3 asuntos donde están de acuerdo todos, los demás se dan con la cubeta, perdón la expresión, sí. Pero es que en verdad cuando hay bienes, hay dinero, es bien complicado. Y ahorita, Juan Carlos, bueno, para cerrar el tema, que también en Tlaxcala nos ven,
En Tlaxcala, fíjate que la promoción, por llamarlo así, dura de septiembre a diciembre. O sea, ahí abarca más. Ayer lo comentaba con un notario, el licenciado Alejandro Moreno, porque tenía la necesidad de hacer un testamento uno de mis clientes, y ahí cuesta 1,700 pesos. O sea, que varía el estado de acuerdo a la normatividad que a nivel nacional les imponen. En Tlaxcala 1,700 y dura de septiembre a diciembre, y eso me lo informaron ayer en la notaría 2 de Zacatelco. En la Ciudad de México, fíjate que ayer estaba viendo, está en 550 pesos el testamento, y luego hablan de un concepto que te quiero preguntar, que es legado, 1,700 pesos. ¿Qué es el legado? Sí, exactamente. La regla general es el testamento. Yo llego ante el notario, ante el fedatario, digo, quiero dejar mis bienes, donde decir, a mi caso, ¿no? A mi hijo, a Porfirio Ramírez Hernández, su legado universal. Ya el dejar un legado es como dejar, valga la expresión para que me explique, como una encomienda. Es decir, yo quiero que tú, tengo 3 hijos, quiero que este hijo se quede con tal bien, este con tal bien, pero de este también con tal bien, quiero que de este a lo mejor pague esta deuda y de este pague la pensión si yo tengo otro hijo. Es decir, ya las disposiciones específicas ya se cobran aparte, efectivamente, y vienen ciertos conceptos donde sí se cobran independiente, Juan Carlos. Interesante el tema. Al final del día, yo creo que lo más importante es pensar en que no dejar un testamento es heredar problemas. Juan Carlos, tienes toda la razón. Todavía nos falta mucho de esta cultura. El año pasado estaba yo viendo que en Puebla sí hubo bastantes gente, ciudadanos que se allegó a este beneficio. Invitar a la ciudadanía, eviten problemas, porque por 1,800 pesos ahorita evitan muchos problemas el día que lleguen a faltar. Le aprecio mucho los miércoles su visita a nuestro abogado de cabecera, el doctor Porfirio Ramírez Mendoza. Nos seguimos viendo, Porfirio. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Buen día. Buen día.